Cuando se habla de Jerusalén, lo primero que muchos piensan es en su conexión con reyes como David y Salomón, o en su importancia central en la Biblia. Pero ¿sabías que, antes de Israel, la ciudad ya tenía una historia rica y fascinante? Así es, los jebuseos, habitantes originales de Jerusalén, construyeron allí no solo una ciudad, sino un legado de resistencia y estrategia. No eran simples ocupantes de tierra, eran visionarios que crearon una fortaleza prácticamente impenetrable. Y aquí comienza una historia llena de curiosidades que pocos conocen. Pero, espera un momento, ¿toda esa gloria de los jebuseos fue borrada por la conquista israelita? ¿O acaso todavía hay huellas de ellos escondidas entre las líneas de la historia? Prepárate para descubrir secretos sorprendentes sobre un pueblo que convirtió a Jerusalén en un símbolo de poder, mucho antes de convertirse en la capital de Israel. ¿Te da curiosidad? Entonces, deja tu like, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por una de las historias más intrigantes de la antigüedad. Los jebuseos antes de Israel. Los jebuseos, una de las tribus cananeas mencionadas en la Biblia, eran los habitantes originales de Jerusalén, mucho antes de que el rey David pusiera un pie allí. Imagínatelo, un pueblo estratégico, viviendo en una de las ciudades más codiciadas de la región. Curiosamente, los jebuseos eran conocidos por su resistencia, tanto que soportaron múltiples intentos de conquista a lo largo de los siglos. Como parte de los cananeos, compartían prácticas culturales y religiosas muy marcadas, que para los israelitas resultaban todo un desafío. ¿Quién diría que esas tradiciones tan diferentes terminarían entrelazándose? La historia de los jebuseos en Jerusalén está cargada de misterios. Construyeron una ciudad que era prácticamente una fortaleza. Su nombre, Jebus, refleja un pueblo decidido a mantener el control de un área estratégicamente vital. ¿Te imaginas la escena? Una ciudad amurallada, llena de vida, con mercados bulliciosos y un pueblo orgulloso de su identidad. Pero el destino siempre guarda sorpresas, y pronto otros ojos se fijarían en esta ciudad con deseos de conquista. Importancia estratégica de Jerusalén. Jerusalén no era una ciudad cualquiera, era una joya estratégicamente ubicada. Los jebuseos, astutos como eran, construyeron defensas naturales y artificiales para proteger su territorio. Imagínate un túnel, conocido como el túnel de Gijón, que permitía acceso al agua incluso en tiempos de asedio. Un verdadero golpe de genio, ¿no crees? Esto hacía que Jerusalén no solo fuera difícil de conquistar, sino que también pudiera mantenerse funcional bajo presión. Curiosamente, esta innovación demostraba lo avanzada que era la ciudad para su época. Además, Jerusalén era como un punto central en el tablero geopolítico de la región. Su ubicación la convertía en un lugar codiciado, ya que conectaba importantes rutas comerciales. Es como tener una propiedad en la esquina más disputada del centro de una ciudad hoy en día. Los jebuseos sabían lo que tenían en manos e hicieron todo lo posible para preservar esa ventaja. Pero, como verás, ni siquiera estas estrategias ingeniosas pudieron detener el próximo capítulo de la historia. Reyes jebuseos. Los jebuseos no solo eran estrategas, tenían líderes que entendían la importancia de mantener a Jerusalén firme e intacta. Uno de los más conocidos fue Adonisedec, cuyo nombre significaba algo como «mi señor es justo». No era solo un gobernante, sino también una figura que encarnaba el orgullo y la resistencia de los jebuseos. Gobernar una ciudad como Jerusalén requería inteligencia y fuerza, y Adonisedec sabía cómo aprovechar cada ventaja que la posición de la ciudad ofrecía. Sin embargo, su resistencia pronto sería puesta a prueba por fuerzas que venían con determinación. Bajo el gobierno de los reyes jebuseos, Jerusalén se convirtió en más que una fortaleza, se transformó en un símbolo de estabilidad y poder. Era una ciudad que no se rendía fácilmente, ni siquiera ante ejércitos poderosos. Adonisedec y otros líderes de la época demostraron que liderar no era solo sentarse en un trono, sino tomar decisiones rápidas y estratégicas para preservar su tierra. Sin embargo, mientras reforzaban sus muros y confiaban en sus defensas, otra figura ya vislumbraba el control de esta ciudad aparentemente inquebrantable. Conquista por David. La conquista de Jerusalén por David fue tan brillante como audaz. No eligió el camino obvio, lleno de muros y guardias atentos. En su lugar, utilizó el túnel de agua, ese mismo túnel de Gijón que era el arma secreta de los jebuseos, como entrada a la ciudad. ¿Puedes imaginar la escena? Un pequeño grupo de soldados israelitas avanzando sigilosamente por el túnel mientras la ciudad dormía confiada en sus defensas. Fue un movimiento tan estratégico que hoy sería digno de cualquier manual militar moderno. Tras la victoria, David hizo algo que selló el destino de Jerusalén, la convirtió en la capital de su reino unificado. Este gesto no fue solo simbólico,
Fue una jugada política que consolidó a la ciudad como el centro espiritual y administrativo de Israel. A partir de ese momento, Jerusalén dejó de ser solo una fortaleza jebusea para convertirse en el corazón de un reino que marcaría la historia. Pero, como ocurre con todas las grandes conquistas, la transición cultural sería un desafío aparte. Asimilación cultural. Después de la conquista, los jebuseos no desaparecieron de la noche a la mañana. Curiosamente, fueron asimilados en la sociedad israelita, contribuyendo al desarrollo de Jerusalén. Sus habilidades y conocimientos, como las técnicas de construcción y las estrategias defensivas, enriquecieron la cultura local. Es como mezclar dos recetas distintas y crear un plato único. Poco a poco, lo que era jebuseo pasó a formar parte de la identidad israelita, aunque la antigua tribu perdió su individualidad. La asimilación, sin embargo, no fue solo práctica, tuvo un impacto simbólico profundo. Jerusalén se convirtió en el centro de una nueva historia, donde la diversidad se transformaba en unidad. Los jebuseos dejaron de ser vistos como enemigos y pasaron a formar parte de lo que hoy consideramos el rico tejido cultural de esa región. A pesar de ello, su identidad como pueblo se fue diluyendo con el tiempo, como un río que se mezcla con el mar. Pero, si observamos atentamente, aún podemos encontrar rastros de su influencia en la historia de la ciudad. La historia de los jebuseos nos enseña mucho sobre resiliencia, innovación y cómo las culturas se cruzan y evolucionan. Pero aquí va la gran pregunta: ¿qué puedes aprender de esto? ¿Estás construyendo algo en tu vida tan sólido como lo fue Jerusalén para los jebuseos? ¿Estás preparado para enfrentar desafíos con estrategias inteligentes, como lo hizo David? Piénsalo. ¿Qué legado estás dejando que pueda sobrevivir al tiempo y a los cambios? Si esta historia despertó en ti el deseo de explorar más y aprender del pasado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, hay mucho más por descubrir sobre cómo el mundo antiguo puede inspirar nuestras vidas hoy. ¿Continuamos juntos esta fascinante travesía?